quiero decir que no he vuelto a pelear con ninguno desde que estoy en esto, pero por convicción, porque realmente yo no podría hacer nunca lo que he criticado de funcionarios o gente que está en una carrera para ser gobernante o esa cosa. Me parece que uno tiene que respetar a la prensa y nunca de mi parte tendrán un irrespeto. A ¿Quién es quién? Un nuevo capítulo con una invitada muy especial, una mujer aguerrida, una mujer que ha marcado paso y que hoy está hablándole claro, directo y duro al país. Una gran competencia en el tema político y alguien que se ha arriesgado a decir voy a ser candidata a la presidencia. Ya saben ustedes de quién estoy hablando. Bienvenida, Vicky. Adriana, muchísimas gracias y gracias por esa linda presentación. A mí me alimenta el corazón cuando escucho palabras como las tuyas, porque la verdad es que yo estoy haciendo esto es por amor a Colombia, por amor a los colombianos, por nada más. Bueno, Vicky, vamos a hablar de ese amor por Colombia, vamos a hablar... Yo he invitado a Vicky a esta sección porque todos te hemos visto como periodista, pero muchos no te conocen en esa parte de quién es Vicky Dávila, de dónde viene Vicky Dávila. Has recibido ataques duros, han sido ataques con bajezas, con muchas cosas donde incluso buscan desfigurar esa persona, buscan un talón de Aquiles, que a veces se lo inventan o a veces, muchas veces, todos tenemos en la vida un recorrido y ese recorrido puede traer capítulos buenos y malos, pero muchas veces, y más en lo que te has lanzado, que ya me vas a contar por qué tomaste esa decisión, una arriesgada decisión cuando estabas también en un punto caramelo, digamos, del periodismo, que ya habías logrado lo que habías logrado. Cuéntame, Vicky, ¿cómo fue esa infancia tuya? ¿Dónde naciste? ¿Tus padres? Un poco de tu historia, de tu familia. Bueno, Adriana, lo primero es que esta Vicky, a mí me gusta mucho decirle siempre a los colombianos que es la misma Vicky de siempre. No es una Vicky distinta, es una Vicky con una misión diferente, pero es la misma de siempre. Y yo nací, curiosamente, en Tuluá, en el hospital de Tuluá, porque había un paro el día que yo iba a nacer en el hospital de Buga. Somos de Buga, yo me crié en Buga, pero pues estuve en Buga, en Tuluá, en Buga la Grande, en Cali, allá estudié en la universidad, por ejemplo, y nací en un hogar muy sencillo, como el de millones y millones de colombianos. Pero eso sí, Adriana, a mí me criaron, y yo digo, desde la ignorancia mis papás fueron muy sabios, porque ellos no pudieron terminar el colegio, mi papá cantaba tangos y con eso nos mantenía, luego fue capataz de una finca, mi mamá siempre ama de casa, y siempre me decían, usted puede ser la mejor, usted va a ser la mejor, usted tiene que luchar por ser la mejor, por hacerlo lo mejor posible. Nunca me criaron resentida. Éramos muy pobres, pero yo no era realmente consciente de eso. Yo me sentía súper afortunada y nunca sentí realmente el peso de la pobreza, nunca lo sentí, aunque lo era. Pero fui una niña donde me dieron mucho amor también en la familia, eso me adoraban las tías, la abuela, el papá, la mamá, me querían mucho y eso también fue muy importante. Y creo que me formaron con disciplina, con perseverancia y con muchos valores, muchísimos valores y una fuerza interior que yo digo que es a toda prueba. O sea, la guerrera, de ahí nace la guerrera. Sí, yo creo, y me formaron fue en la casa. Vicky, ¿y hermanos, hermanas? Somos 5. Con mi papá, mi mamá tuvo 3 hijos. Somos 3, yo soy la mayor. Y luego de mí vinieron 3 hombres. Mi hermana menor es mujer. ¿Tu papá también se volvió a casar? ¿O tu mamá? No, mi papá no, mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Mi papá y mamá vivieron juntos como 14 años. Cuando yo ya tenía 12 se separaron. Y luego mi mamá encontró una persona que es un gran ser humano, a Carlitos, que lo adoramos todos,
Y la verdad es que mi papá pues ya no está, pero hasta cuando estaba, hasta mi papá lo quería. ¿Cómo será de buena gente? O sea, había una buena relación. Sí, Él dijo, sí, venga, sí. aquí hacemos como una, Sí, como sí, una sí. sociedad. Y luego nacieron mis 2 hermanos chiquitos. Ok, ¿y tu papá Entonces cuando somos 5. ese tango y esa música, algo te enseñó? Tengo entendido que tú, a ti te gusta la música Me y gusta cantar y mucho, todo. me gusta mucho. Ese fue mi primer trabajo realmente en la vida, ¿Cuál fue ese primer trabajo, Vicky? ser cantante. ¿Y dónde cantabas? No, cantábamos música colombiana, pasillos, bambucos, todo eso, en toda esa zona del Valle del Cauca. Yo la primera vez que me presenté en televisión fue a los 12 años con J. Mario Valencia. Ah, ¿de ¿Sí? verdad? Sí. Y nos pagaban por cantar. Y éramos disciplinados. El primer grado que yo tuve en la vida, realmente, fue de gramática musical y solfeo. Yo me gradué en gramática musical y solfeo a los 14 años, más o menos. Y era dedicada a eso, estudiaba el colegio, lo otro era mi trabajo, eso nos daba una platica y nos servía mucho para la casa. Bueno, y cuando terminaste tu colegio, ¿qué empezaste a estudiar? Empecé a estudiar, toda la vida quería ser periodista, toda la vida, pero empecé a estudiar dizque para ser ingeniera industrial Okay. en la Universidad del Valle. Entonces empecé las matemáticas básicas y cuando iba a pasar a tercer semestre, un tío, el tío Alberto, hermano de mi mamá, alcahueta, me dijo, ¿usted qué hace estudiando eso? Usted tiene que ser periodista. Y yo no sé, las cosas, yo creo mucho en Dios, Adriana, y la verdad es que yo digo que Dios lo va guiando a uno. Sí, uno tiene que hacer, uno tiene que luchar, uno tiene que trabajar, pero también Dios como que le va guiando a uno la vida. Así lo siento yo. Y bueno, le hice caso al tío, me presenté a la Universidad Autónoma en Cali y a los 15 días de haber empezado a estudiar periodismo, porque dejé pues la Universidad del Valle, a los 15 días yo ya tenía trabajo en televisión. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios es lindo, porque yo tenía talento y ni yo sabía que tenía tanto talento para eso. Y empecé a presentar un programa en Telepacífico. En Telepacífico. ¿Y ese programa era cuál, Vicky? Se llamaba El Senado Hoy, fíjese. Ajá. Era de política, de política de la región. Entonces yo presentaba ese programa, no me pagaban en ese momento un solo peso. ¿Eras practicante? Era Ni como siquiera, como una estabas- practicante, pero para mí no era ser practicante. La verdad es que yo me dediqué Lo tomaste en serio. juiciosa y mientras tanto, entonces estaba en la universidad, trabajaba en un colegio enseñando religión y a su vez iba a las grabaciones. Entonces lo que me ganaba me servía miércoles para comprarme una blusita chévere para las grabaciones, para arreglarme el pelito y esas cosas. Y así estuve un año. Al año ya me salió un trabajo donde me iban a pagar, pero yo estaba en la universidad, era chiquita, era una niña, tenía 18, 19 años. Y así me empezaron a salir como unos trabajitos y ya ahí me dijeron, listo, le vamos a pagar también. Y cuando menos pensé, yo me ganaba como 1.200.000 pesos ahí en el oficio del periodismo, apenas estudiando periodismo, me iba muy bien. Bueno, mira, y mira dónde llegaste. Bueno, Vicky, luego, ¿qué pasa en tu vida personal? ¿Te casas? ¿Hijos? Sí, yo me vengo a vivir a Bogotá cuando tenía 21 años. Fue duro, porque cuando uno viene de una zona que es cálida, no solo en el clima, la gente es muy cálida, el ambiente es medio de fiesta, la salsa, Cali. Entonces llegar a Bogotá, ese primer impacto de todo el mundo haciendo lo suyo, la ciudad más, como que todo era más rápido, hacía mucho frío. Yo llegué y yo no sabía ni siquiera que uno tenía que ponerse medias veladas. Como que eso, sí. Como que eso en esa época se usaba mucho. Y entonces llego y me voy adaptando y me voy organizando, empiezo en TV Hoy, luego voy a QAP, que fue muy importante para mí. TV Hoy porque fue la primera oportunidad en Bogotá, es que era un sueño. ¿Quién era ahí tu maestro? Digamos que Pues Aris Vogel fue el que me contrató, don Aris Vogel. Estaba Pacho Díaz, estaba Milad Hidalgo. Luego me llevan a QAP como reportera. Y fue muy importante para mí, porque allí estuve con María Isabel Rueda, con María Elvira Samper, y esas señoras son unas berracas en el oficio. Y me enseñaron muchas cosas, la determinación, por ejemplo, no tenerle miedo a nada, hacer lo que toca, pase lo que pase. Yo creo que mucho lo aprendí ahí en QAP y tuve la fortuna, mal para el país, pero la fortuna periodística de que estuve en todo el cubrimiento de la coyuntura del proceso 8000 y me tocó también la persecución al cartel de Cali
con todos los juguetes, entonces yo me la pasaba en allanamientos, en un avión, en un helicóptero, consiguiendo cheques, indagatorias, todo eso que era tan impactante en esa época. Entonces aprendí mucho y aprendí que uno no se le arrodilla a nadie. Nunca te les arrodillado a nadie. No. ¿Te han nunca. pedido? ¿Que me arrodille? Muchos quisieran. Petro quisiera que yo me le arrodillara, pero no. ¿Quién más te ha pedido que te arrodilles? Más que pedirme es... ¿O con quién lo has sentido? No, yo creo que tenemos un gobierno que odia a los periodistas, solo le gustan los periodistas que le lamen las suelas de los zapatos, y eso no está bien, eso no está bien, no aguanta la crítica, no entiende la labor de la prensa. Yo jamás quisiera ser una gobernante, por ejemplo, como Petro en ese sentido, que desprecia a los periodistas, que los maltrata, que les dice nazis, que les dice corruptos, toda esa cosa tan horrible, que cree que un periodista se le compra con plata, con pauta. No, la prensa tiene que hacer su trabajo, siempre, 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 y se lo está diciendo una periodista que hoy quiere competir para ser presidente en Colombia. Vicky, pero hay que entender la labor de la prensa está allá, aquí está el poder público, y la prensa tiene que vigilar, tiene que ser una vigilante, pero no puede ser enemiga de un gobierno, no es enemiga per se, al contrario, yo siento que los periodistas somos aliados no para lamberle a un gobierno, sino para develar a los corruptos, para vigilar la plata de los colombianos. Yo realmente, se lo digo, Adriana, yo creo que los colombianos tenemos que respetar mucho a la prensa, independientemente, claro, habrá unos que tienen errores, otros que dicen una mentira, un error, lo que quieran. Hablemos de aciertos y desaciertos. Pero la labor de la prensa es fundamental y la tenemos que defender con la vida misma. Bueno, tú has sido una periodista que ha sido bastante incisiva y te has metido en lados donde quizás a muchos periodistas, o por miedo, o por favoritismo, o por muchas razones, o por agenda, no se atreven. Tú sí. Y has hecho además preguntas incómodas. Así, o sea, el periodismo que has hecho ha incomodado al poder. Ahora que estás en este lado, que vas a tener poder, en el caso que seas presidente, ¿alguna pregunta estarías dispuesta a aceptar todas las preguntas incómodas? Siempre, siempre. Yo creo, primero, un presidente de la República o una presidenta de la República tiene que estar lista a responder siempre. Esa es como la filosofía que yo tengo de ser funcionario. Como eres un empleado de la nación, como eres un empleado que están pagando todos los colombianos, tú tienes que estar listo y dispuesto a responder en el momento que sea. Segundo, cuando eres transparente, tú no te deberías incomodar con ninguna pregunta, simplemente la debes contestar, deberías tener respuesta para cada pregunta. Y si por razones humanas te duele, te molesta, lo que sea, ya si tú eres un gobernante, tienes que resistir. Tienes que resistir y bueno, decir la verdad. Y la responsabilidad es otra. Sí, es Hay que diferente. hacerlo. Es distinto cuando uno hasta tiene conflictos con los colegas. Pero si tú eres el gobernante, si tú eres presidente, si tú eres el funcionario que pagan todos los colombianos, tú no puedes atropellar a la prensa. Bueno, Vicky, tú me has ahí tocado un puntico del conflicto con los colegas. Tú te has dado una pelea con unos colegas dura. No he vuelto a pelear con ninguno desde que estoy en esto. Hemos sido espectadores de esas peleas. Uno, cuando te decían, vas a ser candidata a la presidencia, decías, no, aún no. Esa respuesta aún no, obviamente dejaba Sí. esa, porque pues estabas definiendo, o sea, no lo tenías claro seguramente en ese momento, pero estabas esperando. ¿Esa pelea con colegas te ha traído dificultades, Vicky? Sí, pero ese fue el último round. Quiero decir que no he vuelto a pelear con ninguno desde que estoy en esto, pero por convicción, porque realmente yo no podría hacer nunca lo que he criticado de funcionarios o gente que está en una carrera para ser gobernante o esa cosa. Me parece que uno tiene que respetar a la prensa y nunca de mi parte tendrán un irrespeto al trabajo de los periodistas. Otra cosa será si uno tiene que hacer aclaraciones, bueno, eso es otra cosa, pero yo creo que en tu gobierno tendrás puertas abiertas para todos los medios, para todos los medios de comunicación. Sí, incluso, algo que tú incluso digas, para los que me critiquen y no me quieran, si llegamos a que este proyecto ciudadano pase después del 7 de agosto del 26,
de verdad que los periodistas van a poder hacer su trabajo y yo los voy a ver es más como unos veedores, unos aliados, no aliados que piensen como complacientes, yo. No, sino aliados críticos, que son los vigilantes. Mucho la prensa, lo que es la porque prensa. Un presidente a veces no se da cuenta que no puede verlo todo, pero si un periodista hace el trabajo y evidencia algo que está mal, hay que corregirlo inmediato. Ok. Sí, pero te estaba diciendo una cosa, con los colegas, a ver, yo creo que, ¿qué me trajo problemas a mí con algunos colegas? No ser de izquierda. Eso puede traerte unas antipatías. Tener éxito. Cuando tú tienes éxito, también eso te trae unas antipatías. Es natural, somos humanos. No ser una antiuribista consumada o querer que condenen a Uribe sí o sí, eso también me trajo unos problemas. Pero en cada cosa que yo he hecho, yo lo hago por convicción. El día que revelé como periodista en Semana con el equipo el expediente de Uribe, lo hice por convicción, punto. Y la defendí y defiendo mis convicciones y mire lo que está pasando en el juicio. La misma Corte Suprema está diciendo que tienen que revisar, que la juez no le dio las garantías al expresidente. Entonces, sí, he tenido algunos inconvenientes por pensar como pienso, pero me he defendido, porque yo no me dejo tampoco. ¿Cómo piensa Vicky Dávila? No me gusta victimizarme, no me dejo. No. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te definirías? Como sé que no estás con un partido que te está apoyando, Sí. pero ¿cómo definirías a Vicky? Uno puede decir, mira, yo soy liberal en esto, conservador en esto, progresista en esto, porque de todo puede haber una mezcla, o simplemente uno cancela lo que no quiere tampoco Sí. llegar a parecer. Bueno, ¿Cómo se define Vicky Dávila ahí? definitivamente no soy de la izquierda que representa a Petro. No soy de izquierda. Pero no soy una persona excluyente. ¿Qué me gusta? Me gusta el orden, me gusta la seguridad, me gusta la democracia, me gusta la libertad. Eso me gusta. Entonces, si con eso me encasillan en algo, está bien. Pero no me parece que estemos en un momento de Colombia en el cual tengamos que ser excluyentes. Incluso si alguien votó por Petro, se equivocó o simplemente lo engañaron, aquí puede hacer parte, si es una persona correcta, decente, puede hacer parte de este proyecto. No veo como una persona excluyente porque es que tú eres derecha, yo soy de centro, entonces no podemos pensar igual. No, tenemos que tener objetivos comunes y es sacar a Colombia adelante, pensar en el país. Aquí, si no, yo me hubiera quedado en Semana, me hubiera quedado en mi carrera, pero yo me vine acá porque empecé a sentir una angustia inmensa de lo que viene para Colombia, si no hacemos algo, y si yo puedo aportar, si yo puedo servirle a Colombia, le voy a servir. Los colombianos me lo han dado todo a mí, ahora yo estoy lista para darles todo a los colombianos. Bueno, Vicky, volvamos un poco al tema tuyo, de esa historia, de tu universidad, de o sea, cuando empiezas tus primeros trabajos, luego viene maestros en tu vida en el periodismo, ¿a quiénes podrías mencionar? Ay, muchos. Yo he tenido la fortuna de tener gente muy importante en mi carrera de una u otra forma. Si me preguntas, pues obviamente ni he vuelto a hablar con ella, pero la primera persona que me dio una oportunidad fue clave en la vida porque me dio esa oportunidad Estela Gómez, en el Valle del Cauca. Soraya Caicedo me dejó hacer parte del noticiero de Telepacífico en el que trabajé. Fernando Parra Duque, en ese momento allá en Telepacífico. Luego vengo acá, claro, Don Aris, Pacho que me vio por primera vez, las Marías, como te lo estaba contando, para poder lograr formarme un poco más el carácter en el oficio. Luego llego a RCN y RCN pues ya se convierte en mi otra casa, mi otra familia. Y yo, mira que yo me tuve que ir de RCN, pero yo amo RCN. Y yo quiero a la familia Ardila y les agradezco infinito todas las oportunidades que me dieron. Yo en gran parte soy lo que soy, sí, gracias a Dios, al esfuerzo, mi familia, todo lo que quieras. Pero muy importante lo que en RCN hicieron por mí. Me dejaron crecer, a cambio de nada, Adriana, a cambio de trabajo, de talento, de dedicación. Y eso es muy bonito, nunca me pidieron un certificado de familia de abolengo,
nunca me pidieron la cuenta bancaria, nunca nada. Yo era una niña que llegué allá sin un nombre grande ni nada, con unas ganas inmensas de crecer en el oficio y de trabajar, y allá llegué, hice toda la carrera. Desde las 7:30 de la mañana empecé en ese noticiero, luego me gané el puesto de las 12, luego durante 15 años de los 18 que estuve, trabajé en el horario de las 7 de la noche, que era el prime time, me dieron la cosa política, estuve trabajando con Juan Gosaín, que es un maestro sin lugar a dudas en el oficio, durante 5 años, luego pude ser directora de la radio. Es que yo, ¿qué más puedo pedir? Y de ahí para allá llegaron otras personas muy importantes en mi vida y en mi profesión. Claro, cuando pasa todo, que me tengo que ir de RCN en medio de las denuncias que hice de corrupción en la policía en ese momento, quedó en el asfalto. Cuéntanos, sé que lo has repetido, sé que lo han dicho, pero ¿por qué no nos cuentas qué pasó? ¿Cómo fue esa salida? ¿Por qué saliste de ahí? Si iba a esa carrera, cómo iba y con todo Mire, con todo el tema. Yo me atreví a tocar unos poderes que nadie tocaba y que de alguna manera empezó a tocar los intereses del gobierno en ese momento, que era Juan Manuel Santos. Y solo te puedo decir, para no entrar en ya otra detalles, vez, ni en reversa, ni yo nada. digo que Juan Manuel Santos hizo lo suyo y yo terminé en la calle. Me tuve que ir, hubo mucha presión y fue un momento difícil. Yo ahí sinceramente, lo único que te puedo decir es que a mí me ha ido después de eso tan bien, que yo no me puedo quedar, claro, pero no me puedo quedar con un resentimiento ni nada. Con RCN simplemente todo lo mejor porque me dieron lo mejor. Hubo un momento que comprendo mucho más ahora que antes. También lo que hice fue atrevido, no era lo políticamente correcto. Me fui con toda, pero yo no me arrepiento de eso, porque es que yo denuncié lo que estaban guardando durante años las víctimas en ese momento de esa corrupción allá. De la comunidad del Anillo. Sí, y denuncié muchas cosas más. Entonces yo hice mi trabajo bien. Luego quedo en la calle, en el asfalto, amenazada, chuzada, eso era una locura, en un momento muy difícil, pero encuentro un refugio maravilloso y es mi familia. Yo tengo una familia, una berraquera. No bueno, me quiero que me termines ahora de contar de esa familia. Y entonces me refugio en mis hijos, en José, mi esposo, y mi mamá y mis hermanos, que han sido una inspiración también para mí en la vida, un motor también para mí en la vida. Y llega, para acabarte de responder lo de personas importantes, llega Julio Sánchez y hace por mí lo que nadie hizo en este medio, conociéndome y sabiendo que yo había hecho lo que tenía que hacer. Y me ofreció la W y se disparó la W y en el horario del mediodía y nos volvimos a esa hora número 1 y todo fue tan emocionante y luego llega Semana y entonces claro que Gabriel Gilinski se volvió muy importante en mi carrera porque me dio también otra oportunidad. El equipo, la redacción, con toda la gente que he trabajado. Y me queda mucha gente por nombrar, Darío Patiño, Paulo Lacerna, mucha gente que no quisiera dejar por fuera, Clara Ospina. Clara Ospina que pues ha sido mi mejor amiga y Clara también ha sido muy importante a lo largo de mi carrera, en todos los momentos, desde que la conocí en 1995. Y así, he encontrado en este camino mucha gente importante para mí. A uno, toda la gente lo marca a uno para bien o para mal. Cuando te marcan para mal, lo importante es que te marquen para mal, pero para que te impulse hacia lo bueno. Sí. ¿Quién te ha marcado para mal? No, más que marcarme para mal, las dificultades con el presidente Petro han sido complejas. Yo creo que ha sido duro. Petro te hizo despertar algo que tú no tenías, que al tema de la política sí, seguramente. Y tal vez me hizo eso es lo que te empuja tal vez me hizo despertar una preocupación inmensa porque descubrí la capacidad de maldad que tiene. Él es poderoso, es muy poderoso y hoy está poderoso. Es peligroso para Colombia. Yo, cuando tal vez mucha gente lo estaba aplaudiendo, incluso en los medios, yo empecé a develarlo con la redacción de Semana
y lo empecé a conocer y empecé a mostrarle al país quién era realmente y quién era la gente que lo rodeaba. Los petrovideos. Llegaron los petrovideos, luego la denuncia de Day Vázquez sobre Nicolás Petro, luego la entrevista que le hice a Nicolás Petro, luego la confesión de Nicolás Petro ante los fiscales, la denuncia de Day Vázquez, la niñera de Laura Sarabia, que terminó con gente condenada por chuzadas, los audios de Benedetti que muestran claramente lo que pasó allí. Entonces, nosotros, las grabaciones también de Aida Merlano. Entonces, en la redacción de Semana logramos algo muy importante y fue como quitarle la venda de los ojos al país sobre Petro. Porque el problema de Petro no es que sea de izquierda, yo creo que su gran problema es realmente su formación, a mi juicio, en un grupo terrorista. Y él se desmovilizó, sí, pero yo creo que fue un trámite. Mentalmente no lo hizo. Por eso hoy se para en la Plaza de Bolívar a amenazar a todos los colombianos, a decirles que en el M-19 no hablan carreta. Por eso nos pone en la cara la bandera de un grupo que fue terrorista en lugar de ondear la bandera de Colombia. Por eso se rodea de corruptos. Por eso cuando nosotros, los periodistas, y ya hablo pues en general por todos los demás colegas que también en su momento han hecho alguna denuncia o algunas denuncias contra sus funcionarios, los funcionarios de Petro, sencillamente Petro les da más poder, los atornilla. ¿Eso por qué lo hace? Porque es un cínico del poder, porque se cree Dios y no lo es. Lo que es una persona, un líder muy negativo, un líder muy dañino para Colombia, y hay que despertar y entender que no podemos seguir en esa dirección, que tenemos que cambiar el rumbo y que Colombia tiene que tener un nuevo despertar no a través del odio, de la rabia, del resentimiento, de toda esta porquería que nos está rodeando hoy en el gobierno, sino a través de los objetivos comunes, de salir adelante, de ser positivos, de recuperar el sistema de salud, de recuperar la fuerza pública, de salvar la seguridad, de recortar el gasto, de bajar los impuestos, de que los muchachos tengan educación. Eso es lo que necesitamos. Y te voy a decir algo que me duele y nos duele desde Quién y Qué muchísimo, es ver todas esas promesas incumplidas. Sí, claro. Seguir hablando de la pobreza, seguir hablando de la salud, siguen manejando, digamos, todo lo que somos los colombianos y esos dolores que tenemos y lo que adolecemos para crear un discurso y para, al final, captar votos y adeptos a temas. Tú que has estado acá, Vicky, y que has sido una vigilante de este tema, ¿qué realmente, cuál es ese compromiso en el que hoy me vas a decir acá y te voy a, y cuando seas presidente te queda voy grabado. A decir, no, y más que grabado te voy a decir, bueno, Vicky, tú nos prometiste esto,